Ok, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estudiar un tema profundo. Queremos profundizar en unos cuantos versículos de que son los preferidos de los cristianos de otras denominaciones para darles una interpretación errónea y distorsionada, sacada de contexto, para enseñar de que los 10 mandamientos son sin eficacia y que quedaron abolidos. Así que vamos a iniciar el estudio de la palabra haciendo una oración y vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en esta mañana poder estar en este lugar para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda tener eficacia en nuestra mente y nuestro corazón y sobre las personas que van a escuchar este mensaje. Ayúdalo, Señor, a discernir tu palabra, a no darle malas interpretaciones sacadas de contexto. Ayúdalo, Señor, a tener discernimiento para que podamos conocer verdaderamente lo que tú quieres enseñar en tu palabra. Gracias, Señor, por permitir estudiarla. Te lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Hay muchos versículos bíblicos que los cristianos tuercen para enseñar de que la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos, quedaron sin eficacia o que ya no es necesario obedecerlos, porque ellos dicen de que es un antiguo pacto y que ese pacto quedó abolido o quedó sin eficacia. Entonces, el versículo que se usa por estos cristianos para darles una mala interpretación es lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 3, versículos 6 al 11. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 11. Vamos a leer los textos bíblicos y después vamos a profundizar en ellos para ver cuál es el significado según el contexto inmediato y general de las Escrituras. Recordemos, hermanos, que la Biblia jamás se va a contradecir. La Biblia es un todo inspirada por el mismo Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces no podemos ver contradicciones en la Biblia. Muchas veces las contradicciones están en nuestra mente, pero la Biblia jamás se contradice. Así que vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 11. Leamos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, noten, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Noten, interesante. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. A mi parecer, hermanos, este es uno de los capítulos más complejos de la Biblia, escritos por el apóstol San Pablo. Y que este capítulo, hermanos, ha sido mal interpretado tanto por católicos como por protestantes, para enseñar de que aquí Pablo está diciendo que
Los cristianos no estamos obligados a obedecer los 10 mandamientos porque es un pacto que caducó, es un ministerio de muerte. Y dice Pablo, aquí hace algunas palabras muy complejas, dice no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Interesante, hermanos. Entonces, tenemos que profundizar en estas palabras de Pablo para ver cuál es el significado. Y para saber cuál es el significado, vamos a usar el principio que siempre usamos, siempre leer el contexto de estas palabras. Y antes de estudiar, hermano, a profundidad estas palabras que dice Pablo, quiero decirles algo muy importante también, hermano. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16, nos advierte de los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Un indocto es una persona sin estudio bíblico, es un iletrado, es un ignorante que toma textos bíblicos, los malinterpreta, haciendo creer algo de que el escritor bíblico jamás quiso dar a entender. Entonces ya estamos advertidos de que los indoctos tuercen especialmente las palabras de Pablo. Recordemos de que Pablo era un hombre muy inteligente, muy sabio, y si no tenemos cuidado podemos llegar a malinterpretarlo y hacer de que Pablo contradiga otras partes de la Biblia, incluyéndose a sí mismo. Entonces, vamos a ver de qué tratan estas palabras de Pablo que dicen en 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 11. La guerra entre la letra y el espíritu. Muy interesante, hermano. Y quiero decirles, hermanos, de que en este capítulo el apóstol Pablo presenta los dos problemas espirituales que tenía Israel. Uno era, noten, hermanos, no ver a Cristo reflejado en los escritos de Moisés y la ley escrita en 2 tablas de piedra. Y el otro problema de Israel era obedecer la ley santa, justa y buena con un corazón carnal e irregenerado. Esto los hacía incompetentes. En otras palabras, ver la ley o leer los escritos de Moisés sin ver a Cristo reflejado en esa ley, los judíos veían un ministerio de muerte. Y en este contexto el apóstol Pablo dice, la letra mata. ¿De qué sirve solamente tener la letra de la ley en teoría si eso no tiene eficacia en nuestra vida espiritual? Los judíos llegaron a ver la ley desde una perspectiva solo en letra, teoría, sin ver el espíritu de la ley. Eso no tenía eficacia en ellos. La letra los mataba, o la letra mata. Una observancia externa de la ley, eso no tiene eficacia. Y ese era el problema de los judíos. Y noten el contexto de estos versículos que acabamos de leer. Y Pablo está presentando claramente el problema de los judíos de Israel. Y noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, los versículos 13 al 18. Ahí está el contexto. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, porque los hijos de Israel no fijaran su vista en fin de aquello que había de ser abolido. Noten que iba a ser algo abolido. Algunos cristianos dicen, ve, aquí está hablando de los 10 mandamientos que quedaron abolidos. Así lo interpretan ellos. Iba a ser algo abolido, pero noten lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Dónde estaba el problema de los judíos? En el entendimiento, no en la letra. Pero por no tener entendimiento, la letra mataba, o la letra mata, ver la ley desde una perspectiva externa, solo en letra. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, noten, cuando leen al antiguo pacto, o sea, los escritos de Moisés y la ley, les queda el mismo velo no descubierto.
el cual por Cristo les es quitado. ¿Notaron, hermanos, cuál era el problema de los judíos? El problema de los judíos era leer el antiguo pacto, leer a Moisés sin ver a Cristo. Pero ese velo solamente les es quitado ¿dónde? Solamente en Cristo, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, noten, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, noten dónde está el problema de Israel. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Pero cuándo? Cuando vemos a Jesús reflejado en las Escrituras, en el antiguo pacto, cuando vemos a Jesús reflejado en los escritos de Moisés, porque los escritos de Moisés reflejan la gloria de Dios, el ministerio del Espíritu. El problema de Israel era que estudiaban, leían el antiguo pacto, leían los escritos de Moisés, veían la ley, pero la veían solamente en letra. No había el espíritu de la ley en ellos. Querían observar la ley solamente en letra, no en el espíritu. Interesante. Para que entendamos esto más a profundidad, quiero que leamos algunos versículos bíblicos para que entendamos de que todas las escrituras, incluyendo los escritos de Moisés, los salmos, los profetas, tanto menores como mayores, todos hablaban de Cristo, todos reflejaban la gloria de Cristo. Y esto lo tenía que saber todo israelita, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice Pablo. Vamos a ver algunos versículos. Juan 5:39 al 40. Noten cómo dice Jesús: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Inclusive algunas versiones traducen esto como una afirmación, otros como un mandamiento de escudriñar. Pero en realidad Jesucristo aquí está diciendo, una mejor traducción es una referencia a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras. Porque cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando con los judíos, con los fariseos. Ustedes dicen que escudriñan las Escrituras, y ustedes creen de que ahí tienen la vida eterna, porque los fariseos, los judíos, creían de que un conocimiento teórico de la ley, eso bastaba para tener la vida eterna. Y Jesús les dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque allí les parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten cómo dijo Jesús: estas escrituras que ustedes leen dan testimonio de mí. Pero noten cómo dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, los judíos leían las escrituras, pero no veían a Cristo. Y Jesucristo les dice: ustedes escudriñan las escrituras, pero esas escrituras que escudriñan dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí. Había una confusión entre los judíos, porque no veían a Jesús reflejado en las escrituras de Moisés. Y noten a cuáles escrituras se refería Jesús. Las escrituras en los tiempos de Cristo eran las escrituras de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos. Juan 5:45 al 46 está el contexto. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién hablaban los escritos de Moisés? De Jesús. Pero lastimosamente los judíos no podían ver a Jesús reflejado en esas escrituras de Moisés, porque tenían un velo, dice Pablo. Noten lo que dijo Jesús cuando se encontró con los dos discípulos que iban en camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 26 al 27. Entonces Él les dijo, esto es cuando iban conversando decepcionados al ver de que Jesús había muerto sin haberse defendido y sin haberlos libertado de la esclavitud del yugo romano y del poder político romano. Iban decepcionados platicando en el camino de Emaús, casi 12 kilómetros de trayectoria.
Y Jesús se les acercó en el camino, y oyendo lo que hablaban ellos, decepcionados por lo que había pasado en Israel, en Jerusalén, Jesús les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde estaba el problema en los judíos? En el corazón. Había un problema, un velo que no los hacía ver a Jesús en los escritos de Moisés y los profetas. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, noten, y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿De quién hablaban las escrituras? De Jesús. ¿De quién hablaban los escritos de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablaban los profetas? De Jesús. Pero los fariseos no podían ver a Jesús, el Espíritu de Jesús en estos escritos. ¿Por qué? Porque tenían un velo que solamente en Cristo les es quitado. Esto Jesús lo volvió a repetir en esa misma trayectoria, o mejor dicho, cuando estaban en el aposento alto los discípulos. Esto lo encontramos en Lucas 24, versículos 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Noten, hermanos, ¿de quién hablaban la ley de Moisés? Moisés. Todo ese simbolismo en los escritos de Moisés era una profecía compacta del Evangelio. La roca en el desierto representaba a Cristo, la nube representaba a Cristo, la serpiente levantada en el desierto representaba a Cristo, el santuario representaba a Cristo, los corderos representaban a Cristo, la sangre de los corderos representaba el sacrificio de Cristo. Todo representaba de Cristo. O sea, todo ese sistema, todas esas leyes ceremoniales eran una tipificación, un simbolismo compacto del Evangelio. Y todo judío tenía que conocer perfectamente bien este simbolismo, pero ellos no podían verlo porque tenían el entendimiento embotado, había un velo en ellos. Y noten cómo dice, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten, entonces les abrió el entendimiento. Noten dónde estaba el problema. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Cuál era el problema de la nación judía, hermanos, y de Israel? Es de que leían las escrituras, leían los escritos de Moisés, veían los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, pero no veían la gloria de Dios reflejado en esa ley. Solo veían la letra, no el espíritu. Interesante. Ahora, noten lo que dice Elena de White en esta poderosa cita. Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1. Y saben algo, hermanos, aquí Elena de White dice que hay una obra especial que tenemos que hacer en favor de los judíos. Muchos de los judíos van a conocer a Cristo y van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Es interesante. Entonces, hay una obra todavía que hacer con los judíos, porque hay un remanente en Israel y necesitan también los judíos ser salvos como nosotros, porque Él es el olivo, nosotros somos ramas injertadas. Él es el pueblo de Dios, aunque descarriado. Dios tiene todavía un llamado para ellos y hay una obra que hacer en favor de los judíos. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces,
Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación. La resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento, perciban claramente, explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas. Noten, se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Y noten cómo termina la cita. Muchos judíos, muchos recibirán por la fe en Cristo a su Redentor. En ellos se cumplirá la palabra: a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Poderosa cita, hermano. Hay una obra que hacer en favor de los judíos. Y cuando vengan a ver a Cristo reflejado en las páginas del Antiguo Testamento, ellos se convertirán y aceptarán a Cristo como su Redentor. Interesante. Ahí mismo en el párrafo 2 dice lo siguiente: entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las escrituras. Conocen, ahí hay rabinos, maestros de la ley, conocedores de la Torá. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar, cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados. Su salvación se revelará. Está hablando entre los judíos, hermanos. Muchos judíos se salvarán. Aunque es una nación que rechazó a Cristo como nación, Dios tiene todavía un plan para Israel, porque muchos van a convertirse, porque ellos también necesitan salvarse, hermanos. Aunque como nación Dios rechazó a Israel, hay muchas profecías en los evangelios: la higuera estéril, la maldición de la higuera, los labradores de la viña, cómo esas profecías se cumplieron en el rechazo de Israel. Cuando Israel rechazó al Mesías, abiertamente rechazó la teocracia, cuando dijeron: nosotros preferimos que dejen libre a Barrabás, crucifiquen al Cristo. Y más tarde, en el año 34, el tiempo de gracia, o las 70 semanas de Daniel 9, se cumplieron como tiempo de gracia para los judíos, y el evangelio pasó a los gentiles. Aún así, Dios tiene un plan para estos judíos, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ver a Jesús reflejado en la Torá y en los salmos y en los profetas. Interesante, hermano. ¿Cuál es el otro problema de los judíos y de Israel que presenta Pablo en su carta? Era de que los judíos querían obedecer la ley santa, justa y buena con un corazón carnal, sin haber nacido de nuevo. Voy a darles por lo menos 2 ejemplos bíblicos de este problema que tenía Israel y que lo presenta Pablo en esta guerra que hay entre la ley, entre el espíritu y la letra, entre el ministerio de muerte y el ministerio de gloria. Éxodo 19, versículo 3 y 6. Este es cuando Israel llegó al pie del monte Sinaí. Después de salir de Egipto, Dios lleva a su pueblo al monte Sinaí para hacer un pacto. Algunos teólogos creen de que Dios iba a casar con Israel al pie del monte Sinaí. Inclusive fue una ceremonia, porque allí hubo un pacto entre Dios y Israel. Y noten qué interesante, hermanos, lo que sucedió al pie del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y enunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila,
os he traído a mí. Noten, términos de un matrimonio. Los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Noten, Dios está haciendo un pacto con Israel. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí hay un pacto, hay un convenio entre Dios. Si Israel quería ser un especial tesoro, tenía que obedecer la condición, y era el pacto. Interesante. Y ese pacto los acreditaba para ser un especial tesoro y una nación de sacerdotes santa. Ahora, noten que el pueblo de Israel, cuando oyó estas palabras en boca de Moisés, dijeron a una voz así. Esto está en el versículo 7 y 8 de Éxodo 19. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Noten qué es lo que dijo el pueblo. Es como cuando a alguien se le pregunta a la novia: ¿usted acepta a su esposo? A él para que sea su esposo, sí. Y el esposo, ¿usted acepta a su esposa? Sí. Pero hacen un pacto. Noten qué es lo que está haciendo aquí Israel. Israel, ¿qué es lo que responde? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hubo un matrimonio. El Israel dijo: sí, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho, lo obedeceremos. Pero lo interesante, hermanos, que si nosotros vemos la historia lóbrega de Israel, vamos a ver cómo Israel por 40 años le dio dolor de cabeza a Dios, si podemos decir así el término. Problemas y problemas, rebelión en el desierto, apostasía en el desierto, idolatría en el desierto, murmuración en el desierto, fornicación en el desierto, pecado de toda clase en el desierto. El pueblo de Israel rompió su pacto con Dios. La pregunta es: ¿por qué Israel rompió su pacto? Si Israel dijo: nosotros haremos todo lo que Dios mande. Israel era sincero en su confesión: haremos todo lo que Dios manda. ¿Cuál fue el problema de Israel? Entonces, el problema de Israel, hermanos, fue siempre, y ese puede ser el problema también de nosotros hoy en día como iglesia, querer obedecer una ley santa, justa y perfecta con un corazón carnal. Y ese era el problema de Israel. Aunque lo hacían de buena fe y con sinceridad, sí obedeceremos, ellos rompían su pacto y volvían a caer en rebelión. Y era porque querían obedecer una ley santa y justa y buena con un corazón pecaminoso, sin haberse transformado. Y esto es imposible. Noten lo que dice Pablo en Romanos 8, versículos 6 al 9. Dice lo siguiente: porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Noten por qué la ley es un ministerio de muerte. La ley, hermanos, no tiene poder en sí para salvar. La ley, hermanos, el deber de la ley es condenar. Es condena no porque la ley sea mala. El malo es el pecador, porque no se ajusta a las demandas de la ley. Y en su carnalidad, el pecador no puede sujetarse a esa ley santa, justa y buena. El problema está en el pecador, no en la ley. Y noten cómo dice Pablo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, un hombre carnal, un hombre irregenerado, un hombre que no ha nacido de nuevo, es imposible que se pueda sujetar a la ley, porque la ley es santa, justa y buena. Y la ley demanda muerte al transgresor. Y el transgresor no puede escaparse de esa condenación a menos que busque un sustituto, que es Cristo. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, noten cómo dice Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál es la única forma de podernos sujetar a la ley de Dios? Es viviendo en el Espíritu. La única forma de que el ser humano pueda obedecer esa ley y sujetarse a esa ley es viviendo en el Espíritu. Y ese Espíritu solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús.
Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Interesante. ¿Se dan cuenta por qué Pablo dijo la letra mata? Ahora, noten lo que dice Elena de White en esta poderosa cita en el libro Camino a Cristo. Un libro que es un compendio sobre la justificación por la fe. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1, dice: el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos, noten, mediante sus esfuerzos, para observar la ley, está procurando una imposibilidad. Ni tan siquiera dice difícil, sino que imposible, que no se puede. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo por la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. ¿Notaron, hermano? El problema de Israel, y que puede ser el problema de nosotros. Israel quería obedecer la ley, ese pacto, con un corazón carnal. Y la única forma que nosotros podamos obedecer la ley es solamente en Cristo Jesús, sometiéndolos a su justicia. Interesante. Saben de que el pueblo de Israel, hermanos, ese fue el problema, y siempre ha sido el problema eso: ver la ley desde una perspectiva teórica, solamente en letra. El plan de Dios, hermanos, no era que Israel tuviera en mente solamente la ley en letra, sino que Dios quería que esa letra llegara hasta el corazón, en el espíritu. Ese fue el plan de Dios siempre. Noten lo que dice Dios a través del profeta Jeremías, en Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Noten, hermano, Pablo aquí está citando el pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí. No como el pacto que hice cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Pero por qué razón? Ya vimos cuál es el problema de Israel. Aunque yo fui un marido para ellos. Dice Jehová: pero este es el pacto que haré con ellos y con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente. Oiga, no solamente en letra. Daré mi ley en su mente y en sus corazones los escribiré. Y yo seré ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Notaron, hermanos? Que el plan de Dios era que Israel tuviera esa ley escrita en tablas de piedra en la mente y el corazón. Ahora, vamos a notar, hermanos, de que este es el contraste que Pablo hace en 2 Corintios capítulo 3. Vimos que el contexto inmediato, tanto el contexto que está después del versículo como el que está anterior, quieren decir esto. Vamos a ver el contexto inmediato que está en los versículos 1 y 3 de 2 Corintios capítulo 3. Noten, el apóstol Pablo aquí está escribiéndole una carta a los cristianos verdaderos en Corintio, que eran cartas leídas por las personas, pero que esas cartas habían sido escritas con tinta y con el Espíritu. Porque en los tiempos de los apóstoles habían cartas de recomendación que se escribían por los apóstoles para recomendarse a iglesias o hermanos que tenían, para que tuvieran buena reputación y que recibieran a esos hermanos como buenos cristianos. Cartas de recomendación. Esto hizo Pablo con Onésimo al mandar una carta a Tito para que volviera a aceptar otra vez a su esclavo Onésimo. Interesante, hermanos. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 encontramos este contraste. Comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Noten, hermanos, los verdaderos cristianos, ¿dónde tenían
esa escritura, o dónde habían sido escritos con esa tinta del Espíritu, en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesta que sois cartas de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, noten, no solamente en letra, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Notaron, hermanos? De que el apóstol Pablo, hermanos, no está diciendo que la ley de Dios quedó abolida o que los 10 mandamientos quedaron abolidos. El apóstol Pablo está diciendo de que el problema de Israel, de tener la ley solamente en letra y no en el espíritu, porque el plan de Dios, hermanos, siempre fue de que esa ley se incrustara y se escribiera por el espíritu en la mente y el corazón. Y saben algo muy importante, hermano, ese mismo espíritu que menciona Pablo es el mismo espíritu que escribe esa ley en la mente y el corazón. Hay una cita en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Noten cómo dice, cómo inicia la cita. Y nos atestigua el mismo espíritu. Saben, hermanos, que el que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra fue fuego, es el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu escribe la ley en la mente y el corazón, noten. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién lo hace? Dios a través de su Espíritu Santo. Interesante, hermano. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, hermanos, que teníamos que averiguar también cuál es eso que fue abolido, que dice Pablo? Porque también esta cita la usan los cristianos de estas denominaciones para enseñar de que aquí Pablo se refiere a los 10 mandamientos. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, versículos 12 y 13. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolido. Ve, dicen los cristianos, aquí está hablando de los 10 mandamientos, quedaron abolidos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos obligados a obedecer los 10 mandamientos. ¿Saben de que esa es una herejía sutil, enseñar eso? Bueno, si los 10 mandamientos quedaron abolidos, entonces los cristianos pueden matar, pueden robar, pueden hacer lo que les dé la gana, pues los mandamientos quedaron abolidos. Negativo, hermano. Aquí Pablo está diciendo, hermano, algo de que fue abolido. Para saber qué es lo que fue abolido del antiguo pacto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Preguntarle a un pastor protestante o a un pastor adventista? ¿O le preguntamos a Dios en su palabra qué es lo que caducó o qué es lo que fue abolido del antiguo pacto? Bueno, hermanos, el libro de Hebreos es un libro que habla más de antiguo pacto y nuevo pacto. Inclusive, hermano, el libro de Hebreos es una carta que fue escrita especialmente a los hebreos, israelitas, conocedores del pacto. El apóstol Pablo en toda la carta a los hebreos hace un contraste entre el antiguo pacto y todo su ritual y su simbolismo, y lo contrasta con el nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que fue abolido del antiguo pacto? Interesante lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 9. Noten. Y vamos a notar, hermano, que lo que quedó abolido, o a lo que hace alusión Pablo en los versículos 12 y 13 de 2 Corintios capítulo 3, es una alusión a la cantidad de símbolos, ceremonias y ritos que señalaban a Cristo como el Salvador del mundo. Noten lo que dice Hebreos 10, versículo 1 al 9. Porque la ley, noten que cristianos piensan que la palabra ley siempre significa 10 mandamientos, pero la palabra ley puede ser líquida, puede representar diferentes cosas de acuerdo al contexto. Puede representar la ley de Moisés, puede representar la ley ritual o ceremonias,
o puede representar la ley de los 10 mandamientos, o la ley que une a un esposo con una esposa, dependiendo el contexto. Pero para saber qué es la ley que quedó abolida o lo que iba a ser abolido, hay que siempre leer los contextos, hermano. Esa es una arma letal para poder derribar cualquier error doctrinal. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, noten que había una sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Noten, los sacrificios, la ley de los sacrificios, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año que se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque era necesario que esta ley caducara, fuera abolida, porque no podían quitar los pecados, era una sombra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos. Esos sacrificios, esos ritos que se hacían en el santuario, ¿a quién representaban? A Cristo. El cuerpo de Cristo, que iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser sacrificado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo de este libro está escrito de mí, diciendo primero, y sigue diciendo: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero ¿de qué ley está hablando? De la ley del holocausto y su sacrificio, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitando lo primero y para establecer lo último. ¿Cuál es lo último? Que ahora Cristo es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros en el cielo en favor de los que han de heredar la vida eterna. Ahora, noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre la expresión lo que había ser abolido, que dice Pablo en su carta. Pablo explica que debido al velo, noten que los israelitas tenían un velo, los israelitas no pudieron ver el desvanecimiento de esa gloria pasajera ni comprender su significado, pues creían firmemente que los símbolos y las ceremonias tenían que ser permanentes. Los consideraban como un fin en sí mismos. No comprendían que ese sistema, símbolos, era transitorio y provisional por naturaleza, que prefiguraba la gloria de Cristo que había de venir. Notaron que es lo que fue abolido del antiguo pacto, y que los judíos no entendían porque tenían un velo que solamente en Cristo les es quitado. Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos, cuál es la verdadera interpretación de las palabras de Pablo? La guerra entre la letra y el espíritu, entre el ministerio de muerte y el ministerio de gloria. Somos cartas leídas, escritas con tinta del Espíritu, porque el plan de Dios es de que su santa ley esté siempre en nuestra mente y en su corazón. Y esto aplica para el cristiano, hermano. ¿De qué sirve que nosotros tengamos el conocimiento teórico de la palabra de Dios y de la ley? Eso no sirve de nada. También el diablo conoce las Escrituras. El plan de Dios, hermanos, es que su pueblo y su iglesia tengan esa ley en la mente y en el corazón, y seamos cartas también leídas, que la gente vea nuestro testimonio y que la gente así glorifique a Dios que está en los cielos. Hermanos, hay que tener cuidado con estos cristianos que tuercen las Escrituras, las malinterpretan y las sacan de contexto. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio, y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra.
Gracias porque hemos conocido a profundidad cuál es el mensaje transmitido por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Señor, ayúdalos, Señor, a no cometer ese error de los judíos en ser solamente cristianos de teoría y en letra, porque eso mata. Ayúdalos, Señor, a ser cristianos verdaderos, convertidos. Ayúdalos, Señor, a escribir esa ley santa, justa y buena en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos dar frutos dignos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus promesas. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.